la vejez llegan algunas variaciones en la memoria, el lenguaje y el estado de ánimo. Estos fallos cognitivos y afectivos podrían ser el primer síntoma de una enfermedad neurodegenerativa, como la demencia tipo Alzheimer. Aprende sobre sus causas, síntomas y cómo prevenirlas en nuestro programa de hoy. No olvides dejar tus consultas. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la República Sur. Bienvenidos a Vive Más Sur a través de la plataforma de RTV Televisión en tus manos. Les saluda Fátima Sánchez en la conducción y el día de hoy nos acompaña Marcio Soto Añari, neuropsicólogo, docente e investigador del Departamento de Psicología de la Universidad Católica San Pablo, aquí en Arequipa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y aquí dispuesto a responder todas las dudas respecto a esta patología tan compleja como la demencia. Precisamente vamos a hablar sobre ese tema, pero no queremos olvidarnos de invocarles y recordarles que pueden dejar sus consultas en nuestros comentarios con el hashtag #ViveMásSur y al final de la entrevista podremos resolverlos con la ayuda de nuestro especialista. Muy bien, arrancamos con la entrevista como siempre un poco conceptualizando, ¿no? Para entender, para personas que tal vez no conocen mucho sobre el tema. Primero, ¿qué podemos o qué concepto le podemos dar a la demencia, ¿no? La demencia es un síndrome clínico caracterizado por una serie de síntomas y signos que están asociados, entre otros, a problemas de memoria, problemas en la conducta, problemas de naturaleza emocional y finalmente un proceso degenerativo de la personalidad muy alto que hace que ésta se vuelva muy dependiente de todos sus actos. Es un síndrome clínico, por lo tanto obedece a una serie de síntomas sin necesariamente conocer aún la etiología, que se obedece a otros mecanismos. Precisamente para mantenernos en la alerta, tal vez, ¿cuáles son esos signos que podemos ver desde la primera etapa, ¿no? Que pueden ser tempranos y que permitan que podamos actuar lo más pronto posible? Hay que hacer una distinción bastante clara. Mucha gente piensa que el envejecer es sinónimo de enfermedad. O sea, se habla mucho de la demencia senil. La demencia senil es un concepto que ya está desapareciendo. Ya no existe una demencia senil. Según la Organización Mundial de la Salud, la investigación a gran nivel en el mundo la está dejando de lado. Lo que hay es un envejecimiento patológico. Y ahí entramos al cuadro de demencia. Demencia tiene varios apellidos, demencia tipo Alzheimer, demencia frontotemporal, etc. Signos de alerta temprana, normalmente lo que más llama la atención a la gente son los problemas de memoria. Pero no solo son los problemas de memoria, porque muchas veces estos aparecen ya en estadios más avanzados. Podemos ya notar ciertos cambios en el comportamiento, por ejemplo, es que la persona pierde un poco de interés por las cosas que hace cuando se hace mayor, pero hay que diferenciarlo de un cuadro depresivo, por ejemplo. Claro, eso alguna vez se puede confundir por un cambio de humor, ¿no? Que ya se menciona que las personas adultas suelen ser un poco más enojonas, que tienen menos paciencia para algunas cosas y se podría confundir un poco. Exactamente, hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que un cambio de humor repentino, un enojo, suele ser coyuntural a una situación concreta. Pero si esto se hace permanente en un tiempo determinado, 3, 4, 5 meses, esa es una cuestión que tendría que nosotros preocuparnos y hacer la consulta del caso. Normalmente la demencia es trabajada con equipo multidisciplinario, donde está psiquiatra, neurólogo, neuropsicólogo, psicólogos, para tratar de encontrar la causa exacta de esos cambios, que pueden ser sí un problema de naturaleza coyuntural, una mala noticia o algunas cosas de estas, pero también puede ser el inicio de un cuadro degenerativo que tendríamos que nosotros abordar para que la progresión no sea tan alta y podamos enlentecer un poco el proceso. Claro, en estos procesos degenerativos no hablamos de que el paciente ya no logra una recuperación, sino que un poco lo que se intenta es detener el avance veloz, digamos, de la enfermedad. Claro, la demencia como tal, como te decía, es un síndrome clínico que puede estar asociado a muchas etiologías, algunas reversibles, las menos. La mayoría no son reversibles, que normalmente se asocian a las enfermedades neurodegenerativas, dentro de las cuales está la demencia tipo Alzheimer, que es la más común, el 60% alrededor.
Una vez diagnosticado, ya no hay un retorno a la enfermedad. Lo que nosotros hacemos al hacer la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, es enlentecer un poco el proceso y dar la mejor calidad de vida al paciente y preparar a la familia para todo el proceso, porque es una enfermedad muy compleja hacia la familia. La familia sufre y padece muchísimo. Precisamente para entender un poco la complejidad del tema que estamos conversando, también quisiéramos que mencionemos un poco la incidencia, ¿no? Se habla de que, bueno, no está, como comentábamos, ¿no? La vejez no siempre está relacionada directamente con padecer enfermedades, especialmente neurodegenerativas, pero ¿en qué medida se dan estas enfermedades? ¿Se puede hablar de un porcentaje tal vez en el Perú o a nivel mundial? Sí, tenemos datos muy interesantes. A nivel mundial, en este momento se espera alrededor de 36-40 millones de personas en el mundo en este momento con demencia. Hay una estimación hacia el 2050 de aproximadamente 160 millones de personas con demencia en el mundo, de los cuales el 60% aproximadamente van a estar en países en vías de desarrollo como el nuestro. Por lo tanto, es un problema bastante fuerte. En Perú, en específico, algunos datos estadísticos de estudios hace una década aproximadamente muestran una incidencia de 6.9-7.1% de casos en mayores de 65 años. Unos últimos estudios hablan de un porcentaje de 11% en mayores de 65 años. Pero todavía no hay una cifra exacta, porque son estudios hechos en la costa normalmente. No tenemos datos claros en Arequipa. Hicimos un estudio hace unos 2-3 años donde encontramos alrededor de 13% de indicadores de deterioro cognitivo, que es un estadio previo a la demencia como tal. 13% aproximadamente, una muestra no muy grande, alrededor de 500 personas, pero encontramos ese dato. Por lo tanto, necesitamos más bien hacer un estudio bastante complejo de varias fases, un estudio epidemiológico que nos permita decir exactamente el porcentaje de pacientes con demencia en Arequipa. Y definitivamente no podemos dejar de lado el entorno social en el cual se desarrollan estas enfermedades, especialmente la demencia, ¿no? Es muy común que las personas cuando transitemos en las calles, especialmente en el centro de la ciudad, no solamente en Arequipa, en general en el Perú, podemos ver personas de la tercera edad que no se encuentran en compañía de familiares, algunos de ellos están en albergues, otros reciben apoyo ocasional de tal vez de algún centro religioso, tal vez médico, etcétera. Eso también, este olvido que se percibe en cuanto a los adultos mayores también contribuye a que estas cifras puedan dispararse en nuestro país. Tal cual. Lamentablemente, a nivel socioeconómico, el Estado no tiene un plan en este momento de atención a la persona adulta. Tiene algunas aproximaciones a la persona adulta en general, a nivel de salud sobre todo. Pero cuando hablamos ya de demencia o de enfermedades de esta naturaleza, no hay un plan como tal de atención. Y por lo tanto no hay una serie de mecanismos que son fundamentales, por ejemplo, el que las personas, el entorno social tome conciencia de lo que es la enfermedad. Porque si la gente no toma conciencia de lo que es la enfermedad, para una persona que está con su padre en casa, ve que se olvida, que tiene algunos cambios, piensa que es parte de ser mayor y por lo tanto no lo lleva a atender, lo considera no lo lleva normal. a consultar. Tal cual. Entonces hay toda una línea que estamos trabajando con un equipo grande en Latinoamérica de hacer consciente al Estado y a la sociedad de que esto es importantísimo. Obviamente va a estar asociado también al nivel educativo. Nosotros, desde el punto de vista más social, en Latinoamérica la gente mayor vive en casa en la gran mayoría. Y la gente en casa entiende que cuando uno envejece uno tiene que ayudarlo. Al ser eso parte de algo normal en nuestra realidad, muchas veces cuando ya llegan a consulta es bastante tarde, no hay mucho que hacer a todo nivel. Obviamente ya hay casos en los cuales, dado el avance en la enfermedad, la familia prefiere llevarlos a un centro especial, un centro de cuidado, que en muchos casos puede ser beneficioso y en otros no tanto, dependiendo cómo lo atiendan en este sitio, pero tenemos ese gran problema a nivel sociosanitario. Y en cuanto a los factores que podrían desencadenar, digamos, la demencia o el Alzheimer propiamente dicho, ¿qué podríamos encontrar? En algún momento, incluso yo recuerdo que hubo un debate en torno a algunas frases desafortunadas en cuanto a la lectura, ¿no? En las que decían que leer mucho podía causar Alzheimer, etcétera. Pero vamos a aclarar un poco eso, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista respecto a esto? No existe en este momento, según la investigación, una explicación exacta de cuál es la causa del inicio de la enfermedad.
La mayoría de los casos, el 95 al 98% de los casos, se le llama Alzheimer esporádico, que aparece pasado los 60 años en este caso. El resto, el 2, 3, 4% es Alzheimer genético, que es muy raro. En Perú todavía no tenemos casos registrados de tal. En Lima me parece que hay una familia, pero es todavía incipiente, no está claro todo. Pero luego hay los otros factores. Hay un estudio, hace muchos años salió, hace el 2014, no hace mucho, de Sam Norton, un profesor británico. Él hablaba de los factores que podrían reducir hasta el 30% de la demencia. Entre otros, hablaba del tabaquismo, si dejo de consumir tabaco, si reduzco el peso, la obesidad es un problema muy serio, los problemas cardiovasculares, por ello la hipertensión, por ejemplo, la inactividad física es también importantísimo, mientras menos inactivo seas, mucho mejor, y luego hablaba de la actividad mental. Entonces son factores que se podrían controlar desde un punto de vista social. Claro, ese estudio mostró que si trabajamos eso, podríamos reducir hasta el 30% de casos. Es muy interesante. Todavía eso, a otros niveles... hay una iniciativa de un grupo finlandés. Finlandia es Finlandia. Y están trabajando todo esto y están dando unos resultados espectaculares en parte de Europa. En Finlandia, Noruega, están trabajando muchísimo y quieren aplicarlo en Latinoamérica. Fue una reunión hace unos 2-3 meses en Buenos Aires, lamentablemente no pude estar, pero parte del equipo con el que trabajamos estuvo, y quieren implementarlo. Es mucho dinero, porque hacer el seguimiento a personas para que coman bien, hagan ejercicio, no fumen, no consuman el seguimiento alcohol, de los casos, los profesionales que tienen que intervenir. Es carísimo, pero si tomamos conciencia, o sea, a nivel de medios de comunicación, a nivel de Estado, de que es importante controlar todos estos factores, podríamos prevenir ya de entrada muchos de estos casos que en Latinoamérica y en Perú va a haber muchísimos dentro de muy pocos años. Es interesante lo que mencionaba respecto a, por ejemplo, algunas creencias populares en cuanto a la prevención, ¿no? Porque donde falta información crecen efectivamente los rumores o algunos dichos, ¿no? Se escucha mucho respecto a ejercicios, formas de ejercitar nuestro cerebro, ¿no? Digamos, ejercitar la memoria, la rapidez. ¿Eso es en alguna medida preventivo, podría decirse, algunos ejercicios? Sí, definitivamente la evidencia es clara, ayuda. Pero la evidencia también es clara al respecto. El ejercicio físico, cardiovascular, es el que más ayuda aparentemente según estos últimos datos. Se inició mucho con actividad cognitiva, que es importante, pero es muy importante en las primeras etapas de vida más que en las últimas, porque se generan mecanismos de protección llamados de reserva cognitiva. Y ya cuando nos hacemos más grandes, pasados los 40 años, parece que la actividad física, normalmente quien se ha acostumbrado a las primeras etapas de su vida a tener actividad mental, la va a seguir haciendo. La actividad física es lo que reduce muchísimo. Pero si mantiene la actividad física, esta persona, más esa carga de actividad cognitiva, esta persona está más protegida, muchísimo más protegida que otra. Porque además, esta persona que hace actividad física, que es mentalmente activa, un nivel cultural un poco más alto, normalmente se preocupa más de su salud, normalmente come mejor, normalmente hace más Está cosas. más prevenido. Y además, no solamente como mencionábamos, todos esos factores que se pueden, digamos, eliminar de nuestros hábitos, no solamente contribuirán a nuestra salud, por ejemplo, nuestro cerebro, sino también de otras enfermedades, nos prevendrían de otros muchos problemas. Por eso queremos hacer énfasis, como siempre, en la prevención. Y un poco también en base a la investigación, quisiera que nos comente que han estado realizando en la Universidad Católica San Pablo un análisis de la Alzheimer en nuestro país. Cuéntanos un poco de lo que han estado trabajando. Tenemos toda una línea de investigación al respecto. En este momento nosotros estamos trabajando en un proyecto que financiado por Fondecir Concitec, por el Estado peruano, que implica la fisiopatología de la demencia tipo Alzheimer, que es la más prevalente, aparece 15 o 20 años antes de que la clínica aparezca, de que los olvidos. O sea, una persona que le diagnosticamos a los 68 años, nosotros podemos a los 50 años tener alguna medida de que puede estar fallando algo. Para ello, es porque la persona no se queja de nada, está muy bien hasta ese momento, pero hay unas medidas muy invasivas, por ejemplo, sacar líquido cefalorraquídeo.
sacar eso de la columna a nadie le gusta. Es que muy con lo que invasivo. lo retratan de repente en algunas películas y ver el procedimiento de por sí ya uno lo escarapela. No les gusta mucho a la gente y es comprensible. Las otras medidas son muy caras, una resonancia magnética, una tomografía por emisión de positrones que inclusive no la tenemos en el Perú. Pero sí hay otros mecanismos en base al electroencefalograma. Nosotros estamos usando ahora un electroencefalograma tratando de analizar patrones alterados de conectividad cerebral que nos permitirían decir esta persona puede desarrollar demencia tipo Alzheimer. Pero evaluándola mucho antes, evaluándola entre los 40 y los 60 años, podríamos hacer un pronóstico, inclusive con mucho tema de ingeniería, de matemática, machine learning, big data y todo ello, se está trabajando muchísimo. Estamos en un proyecto financiado, estamos en esa línea. Entonces, lo que un poco a lo que está enfocado es, digamos, a las probabilidades, ¿no? Digamos que la persona que ve los signos es una posibilidad que desarrolle la demencia, pero no es todavía un diagnóstico. No, todavía no. Porque recuerda, la persona no tiene síntomas, no tiene nada, no tiene clínica. Es una persona normal que hace sus actividades, pero si nosotros podemos analizar algún patrón alterado de conectividad que se asocia a la demencia, nosotros podríamos decir, esta persona hay que hacer un seguimiento más. Por ejemplo, si esa persona es hipertensa, en ese momento hay que controlar muchísimo más eso. Si esa persona cero actividad física, habría que promover que actividad física. Si sus hábitos alimenticios son terribles, habría que corregir todo eso para evitar que esa progresión llegue a un disparador y ya sea probablemente complejo. Y el otro proyecto en el que estamos muy metidos es con la Universidad de California, en San Francisco. Nosotros tenemos un gran problema en el Perú y en Latinoamérica en general, de que evaluar a gente con bajo nivel educativo es muy difícil. Detectar personas para hacer esos estudios epidemiológicos con bajo nivel educativo es muy complejo, no hay pruebas lo suficientemente sensibles. Entonces, nos hemos vinculado con la gente de la Universidad de California, más el Instituto Peruano de Neurociencia en Lima, y estamos capacitando a un colega investigador nuestro que está allá en California, Miguel. Él está preparándose para trabajar con una tablet. Vamos a hacer evaluaciones con tablet. La tablet es más intuitiva, es más manejable, ya no es lápiz y papel, porque la persona analfabeta, por ejemplo, le pones el lápiz y papel, un poco le complica porque no está acostumbrada a ello. Claro, no han llevado una educación previa, en algunos casos son analfabetos, etcétera. Entonces, la tablet al ser intuitiva, tienes que estar apretando, es mucho más gráfica fácil. También. Totalmente visual. Entonces, estamos desarrollando esa prueba y vamos a validarla desde marzo. Vamos a empezar ese proyecto con la Universidad de California, que ha funcionado muy bien en Brasil, en Los Ángeles, que tiene una población mexicana enorme. En California, perdón, ha funcionado muy bien. Entonces, queremos ver si funciona aquí. Si funciona aquí, es muy interesante porque podemos estar en línea enviando rápidamente, o sea, le podemos preparar a una persona no especialista para que tome la prueba y en línea llega a los especialistas y nosotros podemos establecer si esta persona tiene riesgo o no de desarrollar demencia, para ya que vaya una evaluación mucho más compleja, una evaluación ya de electroencefalografía o de resonancia en caso de ser necesario. Esto definitivamente es el gran paso que nos ayuda a dar la tecnología, que ha facilitado muchísimas cosas en cuanto a las investigaciones en la medicina, pero también justo un poco eso, había una consulta que había leído en muchos foros respecto a, por ejemplo, las enfermedades que nos están afectando y que en alguna medida algunas de ellas mencionaban como una especie de rumor, pueden ser aceleradas, por ejemplo, por el consumo excesivo de tecnología, ¿no? ¿En qué medida podría afectarnos, digamos, en las enfermedades que estamos mencionando, el consumo muy alto de la televisión, de aparatos electrónicos, del celular, etcétera? Como lo que estamos hablando es de demencia, normalmente es una enfermedad de adultos mayores. Los casos de problemas con tecnología son mínimos. No hemos visto ninguno. Es más, presentamos un proyecto en su momento para trabajar con realidad virtual, con varias cosas que nos van a ayudar a trabajar con la gente mayor. No tenemos esos problemas. Ahora, ¿qué puede pasar con el uso de la tecnología con nuestros cerebros? Eso es algo que está en investigación. Hay algunos casos que parece mejorar. Por ejemplo, se ha hecho estudios con pequeños, trabajan que están mucho en los videos, en los juegos de video, y su capacidad de respuesta, su capacidad de atención mejora. El problema es que no pueden estar 8 horas al frente del aparato, ese es el tema, pero sí tienen una mayor capacidad de naturaleza perceptiva, atencional, ejecutiva, se le llama de regulación, pero claro, el problema es cuando pasa demasiado tiempo y puede desarrollar un cuadro adictivo, ¿no?
Precisamente también es importante que mencionemos, además de lo preventivo, también las conductas que nos van a permitir mantenernos saludables, especialmente cuando somos adultos. No solamente concentrémonos en estas enfermedades, sino qué otras recomendaciones o nos podría dar para que en general los adultos mayores se encuentren saludables. El año pasado estuvimos en un congreso en Los Ángeles, extraordinario, un trabajo muy bueno, hecho muy masivo en Estados Unidos, donde se trajo una cuestión con los adultos mayores muy importante: propósito en la vida. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? Eso se pregunta uno cuando tiene 13 años, 14 años, 15 años, 20 años, 30 años, y parece que cuando ya nos jubilamos ya no es necesario preguntarnos porque eso. Ya pasó, digamos, todas las decisiones complicadas, ¿no? El Exacto. Trabajo, la familia, dónde vivir, dónde quedarse, etc. Exacto. Sin embargo, estos estudios demostraron que una persona pasado los 60 años, jubilado o no, y que sigue teniendo un propósito en la vida, va a mantener una actividad física, mental muy alta, que la va a ayudar a tener un envejecimiento saludable, que es a lo que se apunta. Entonces, si uno tiene un propósito en la vida, tiene que mantenerlo. Hay mucha gente que participa en parroquias, hay mucha gente que está en los hospitales apoyando. O en grupos de personas de adultos mayores. No renunciar a eso, porque nosotros somos gregarios por naturaleza, el ser humano, y cuando nos aislamos, se ha observado en el adulto mayor, es un problema muy serio. Entonces, propósito en la vida, no aislarse, buscar estos grupos, actividad física, no estamos pidiendo que se preparen por una maratón, pero sí que tengan una actividad física, comer más o menos bien, y dejar un poco los hábitos nocivos, ¿no? Tabaco, alcohol, que sería importante en estos casos. Agradecemos muchísimo al doctor Marcio Soto Añari, neuropsicólogo, docente e investigador del Departamento de Psicología de la Universidad Católica San Pablo, por acompañarnos y por la valiosa información que puede compartir con nosotros. Y a ustedes, amigos, les recordamos que pueden sintonizarnos como siempre en Vive Más Sur todos los jueves a partir de las 5 de la tarde por la señal de RTV Televisión en tus manos. Nos reencontramos en la próxima edición. Hasta luego.